como es un país que tiene cierto desarrollo tecnológico, claro, ellos hacen drones. Ellos no es como Venezuela, y los iraníes sí tienen la capacidad. Y a diferencia de Venezuela, los iraníes hacen mantenimiento de sus armamentos. Irán está sumido en protestas históricas, una masacre, yo le diría histórica. Se habla de 6.000 muertos, hay organizaciones no gubernamentales que podrían hablar de hasta 15.000, más de 20.000 detenidos, una moneda que se cayó por los suelos, una economía terrible, pero sobre todo una juventud que desde el momento que llegó un teléfono y una computadora y viven en un mundo globalizado no puede soportar más la presión de un régimen teocrático como el de los señores del turbante, de los ayatolás. Eso es el contexto, pero además Irán sigue siendo también la cabeza de la serpiente del yihadismo y del terrorismo yihadista en el mundo. No nos podemos olvidar que no es solo en la región. Todos los atentados terroristas tienen de alguna forma un camino que lleva hacia Irán. ¿Qué mensaje está enviando Estados Unidos en estos momentos, transportando esa flota gigantesca en áreas cerca de Irán? ¿Cuál es el mensaje que quiere darles? Bueno, francamente, si recordamos cuando la flota en el Caribe empezó a establecerse, ese es el mensaje, ¿no? Primero de una advertencia. Pero pongamos el contexto, esa región, ¿verdad? Es diferente, es muy diferente a la nuestra, en el sentido de que históricamente esa región siempre está en crisis. No hay un momento en que no haya crisis, ¿verdad? Por toda la historia que todo el mundo conoce de esa región. Entonces, lo que hace Estados Unidos es posicionar sus fuerzas de acuerdo al nivel de la crisis en esos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una crisis máxima, hablando de las fuerzas navales, ¿verdad? Y eso es un ejemplo, no está pasando todavía, pero cuando hay una crisis máxima, hay tres grupos de portaaviones, tres grupos de batalla de portaaviones en la región, ¿verdad? Uno se preposiciona dentro del Mediterráneo, el Mediterráneo Este, en las costas de Siria e Israel, eh, al lado de Grecia. El otro en el Mar Árabe, que es a donde acaba de llegar el Abraham Lincoln, que lo mandaron del Pacífico, ya está en el Mar Árabe. Y el tercero, estamos hablando en una situación de crisis suprema, dentro del estrecho Pérsico. Yo he estado hace siglos, estuve 9 meses dentro del Golfo Pérsico y era espantoso porque es muy difícil maniobrar ahí, y además 9 meses es mucho más que los 6 meses donde uno espera estar dentro de un portaaviones desplazado, ¿verdad? Pero bueno, esa es la situación. 3 portaaviones y muchas otras fuerzas que tenemos en las varias bases de nuestros aliados en la región. Para contestar tu respuesta, Marian, ahora lo que está pasando es precisamente Estados Unidos está incrementando sus fuerzas, tanto de ataque como fuerzas para defender a nuestras propias tropas, en caso de que el presidente de Estados Unidos se decida lanzar un ataque. Un ataque no va a pasar esta semana o la próxima, ¿verdad? Porque tiene que haber todavía más fuerzas y hay movimientos que están pasando, ¿no? Hay adicionales fuerzas de la Fuerza Aérea, de fuerzas especiales, antimisiles, etcétera, ¿no? No es el gran movimiento que vimos cuando íbamos a pelear una guerra con Irak, ¿verdad? De que era imposible no ver que iba a haber una guerra. Pero sí es un movimiento bastante significativo y clave para dar ataques quirúrgicos. Eso es importantísimo, el tema de los ataques quirúrgicos. Ahora, ¿qué impacto puede llegar a tener esto además entre los aliados de Irán, que son precisamente esos remanentes del chavismo? Porque Irán ha tenido presencia, justo, ha sido parte también de esa presencia, sobre todo además cuando estamos hablando de Venezuela. Pero por encima de todo esto, ¿cómo cree que se conecta Cuba, Venezuela, con esta advertencia clara también a un régimen que está exportando drones, que básicamente lo que está haciendo es creando guerras totalmente asimétricas? Y déjeme que haga un inciso y se lo comento porque me quedé impactada. El otro día estaba entrevistando
a un muchacho, un indígena de Santa Marta, en Colombia, que le habían llevado a pelear la guerra entre Ucrania y Rusia. Engañado, por supuesto, pero logró sobrevivir. A él le tiran una granada dentro de su trinchera y se ve el momento en el que el dron lanza la granada, se mueren todos y solamente un compañero y él sobreviven y decide abandonar el campo de batalla. Y nos contaba que es terrible porque el trabajo de los dronistas, como los llaman, es como pelear una guerra pero con un videojuego. Les dan tiempo, entonces entre ellos se conectan y dicen, a ver cuántos soldados vamos a matar hoy. Y les dan puntos, como si fuera realmente un juego. Entonces ven como los drones se sobreponen sobre sus cabezas, a veces les dan tiempo para fumar un cigarrillo, en otras ocasiones directamente acaban con ellos. Y esto es un videojuego, se están librando guerras por videojuego e Irán tiene un gran impacto sobre eso. ¿Cómo conecta usted todo esto? Es que es muy curioso porque eso básicamente define lo que es la guerra en el siglo XXI, ¿verdad? Es una guerra de tecnología, ya sea se lleve por un proceso de simulacro de juego, que parece que sí, ¿no? Porque aquí nosotros dirigimos drones en el resto del planeta, en varios lados de aquí de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en Las Vegas es uno de los lugares, bueno, en Nevada, pero ese es uno. Entonces uno puede estar en Nevada y estar dirigiendo una operación en Ucrania. um, para drones más sofisticados. Pero la respuesta es que sí, María. Está todo muy, pero súper conectado. Porque hay que entender que Irán, que es uno de los perdedores de lo que pasó en Venezuela, esa es precisamente cómo ejercen ellos el poder, con proxies. Entonces, como es un país que tiene cierto desarrollo tecnológico, claro, ellos hacen drones. Ellos no es como Venezuela, que no pudieron ni siquiera encender un carro para defenderse. Los iraníes sí tienen la capacidad. Y a diferencia de Venezuela, los iraníes hacen mantenimiento de sus armamentos y pueden atacar, como hemos visto que hace un año y medio cuando empezaron a atacar a Israel. Entonces, la pregunta no es si pueden o no pueden atacar. Sí pueden atacar. Pero, ¿qué tan efectivo las fuerzas de Estados Unidos y los aliados, incluyendo los israelíes, pueden defender en contra de ese ataque, ¿verdad? Y es por eso que se está incrementando las fuerzas de Estados Unidos, yo diría más que nada para defensa, porque las fuerzas de ataque necesarias ya están en lugar. Ahora hay que reforzar la defensa. Perdón, para hacer esa conexión de Irán también, sí, aparte de los proxies que tengan, por ejemplo, inclusive hablando de este muchacho de Colombia, claro, hay bastantes cubanos también que por algunos voluntariamente, la mayoría no, bueno, engañados, voluntariamente engañados, están peleando en Ucrania, al lado de Rusia, ¿no? Eso está comprobado 100%. Entonces, sí, todo esto, Marian, no hay manera de no presentar esta fotografía de otra manera que la manera en que la estás presentando. Irán, Cuba, Venezuela, China.